Bienvenidos a este espacio de entrevistas en Ecuador al Día. Hoy analizaremos la iniciativa presidencial acerca de retiro de financiamiento a políticos para sus campañas, para lo cual nos acompaña el analista político Antoine Barquer. Estimado Antoine, muchísimas gracias por acompañarnos. Iniciamos preguntándote, ¿es sano para las finanzas ecuatorianas, sano para las finanzas públicas, financiar a partidos políticos? Buenos días, Patricio. Muchas gracias por este espacio. En efecto, bueno, la visión del presidente Noboa es precisamente ahorrar un valor promedio por 10 años. Imagínate, haciendo un análisis comparativo del 2012 al 2022, cerca de 49 millones de dólares. Entonces, yo creería, identificaría que la iniciativa justamente del Ejecutivo es esa, generar ese ahorro al Estado. Es uno de los principios, digamos, que fundamentan esta decisión, la reducción del gasto público, justamente para que ese dinero se pueda destinar a otras áreas prioritarias, como es la educación, la salud, la infraestructura e inclusive sectores tan importantes hoy por hoy como el energético y asimismo el de seguridad. Hablando desde la parte política, es importante también que estos fondos que se entregan a los partidos políticos, lastimosamente no se han creado escuelas de formación, sino más bien se ha deformado la política y pues esos fondos ahora sirven pues para otro tipo de situaciones y no para formación política, que sería lo ideal para el Ecuador, tener posturas políticas bastante bien pensadas. Claro, nosotros necesitamos una clase política mucho más formada, como bien hace referencia, mucho más nutrida, con una capacidad crítica. Y precisamente ese es el rol de los partidos políticos, ¿no? Que inicien tal vez como escuela de pensamiento, que propicien un debate saludable a la ciudadanía. Más bien, este fin se ha un poco vulgarizado y lo que se ha usado, lamentablemente, los recursos del Estado es simplemente, primero, para dividir al electorado, que no es nada nutritivo, y segundo, para justamente hacer un mal uso del recurso público. Con este tipo de medidas, Patricio, otro de los, digamos, aspectos positivos, más allá del que te mencioné hace un momento, es poder también fomentar la autosuficiencia de los partidos. Porque de una u otra manera, este tipo de iniciativas, este tipo de reformas, constituyen espacios para que se consoliden estrategias de recaudación de fondos, fomentos a la creatividad y asimismo a la autonomía financiera. Antoine, este dinero que quizás se está entregando por parte de los contribuyentes a través del CNE a ciertos políticos, suele servir muchas veces quizá como promoción. Ok, soy abogado, soy médico, quiero promocionarme de manera gratuita y busco pues ser candidato porque de esta manera pongo algo más en mi hoja de vida y digo, sí, además fui ex candidato a la presidencia. Claro, bueno, ahí va mucho, va a depender de los intereses de los presidenciables. Yo creo que también más allá del tema del uso del recurso, que me parece que es la piedra medular, también un poco de ser un poco más conscientes con nuestro país, ¿no? Hay nombres en esa amplia papeleta de votaciones de febrero 2025 que realmente nombres que ni siquiera se conocen o se han escuchado, y más allá de ser un tema de egos, de como tú bien refieres, hacer referencia acá, ya yo fui candidato, es un tema realmente también de conciencia con el país, ¿no? Tenemos que entender y un poco también eso nos sirve a nosotros los ecuatorianos y a las ecuatorianas a poder tener un juicio crítico de quién realmente puede tener unas ambiciones transparentes hacia lograr este tipo de cargos públicos, pues, y otros partidos que la verdad lo hacen únicamente por el recurso económico. Que ojo, y esto también es una labor que le corresponde a la Contraloría General del Estado, son recursos que están sujetos, pues, ¿no? A auditoría y a fiscalización. Este posible retiro dentro de a los partidos políticos podría generar y fomentar quizá mayor debate, la expansión de ideas, encontrar y escogitar un mejor candidato. Bueno, hay algunos aspectos que a mí me parece, ya he mencionado dos. El primero, que es el tema de la reducción del gasto público. El segundo que te mencioné también, que es el fomento a la autosuficiencia. Pero hay otros factores que a mí me parecen también importantes. Por ejemplo, el tema de la responsabilidad hacia los electores. ¿Por qué? Porque dependiendo de los aportes de los simpatizantes, de los afiliados, los partidos políticos podrían verse obligados también a rendir a rendir cuentas de forma más directa a sus seguidores y así promueven desde, imagínate, desde este espacio una mayor transparencia en el manejo de sus recursos. Asimismo, otro de los factores que yo considero importantes es la reducción del clientelismo político, ya que sin financiamiento estatal, esto podría disminuir el riesgo de que los recursos públicos sean utilizados de forma discrecional para comprar votos o para campañas que realmente no benefician a la ciudadanía.
dos puntos menores que, digamos, te los he ido mencionando como yo considero en su grado de importancia, es el tema de mayor competencia, porque sin duda alguna los partidos que son pequeños o emergentes podrían encontrar nuevas formas de financiamiento basados en sus capacidades y de una otra manera así equilibrar el sistema político. Y por último, pero no menos importante, va a existir una menor percepción del privilegio. La eliminación del financiamiento podría mejorar también la percepción pública, inclusive, al reducir el descontento que hoy por hoy existe al hacer uso de los fondos estatales. Ahora, y con esto, digamos, espero complementar mi respuesta. Todos estos beneficios que yo considero son importantes para que se materialicen, es fundamental, Patricio, que también se regule estrictamente las fuentes de financiamiento privado, ¿verdad? Porque sin este método, sin este sistema de regulación, podría aumentar el riesgo de corrupción, la influencia indebida de grandes intereses económicos e incluso, y esto hay que estar muy observadores también, podría haber una injerencia del crimen organizado, sobre todo en el contexto que vive hoy por el país. Sin lugar a dudas es algo que preocupa. Y algo también preocupante es que ahora los partidos políticos se han convertido, pues bueno, vendo al mejor postor una candidatura. Ha servido también para eso. Tengo mi partido político, muchas veces estos partidos políticos liderados por gente que está sentenciada o gente con un prontuario importantísimo y que ahora pues sirven como Airbnb para los nuevos candidatos para que se promocionen. Sí, existe en la academia y bueno, realmente en la sociedad, existe un término que hoy por hoy se utiliza que es los partidos de alquiler, ¿no? Que simplemente sirvan como plataforma, ya han pasado, digamos, por todos los procesos de control del Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera, pues y simplemente sirven para que intereses, como bien a los que tú haces referencia, de ciertos viejos actores en la política nacional, puedan volver a tener cierta influencia. Muchas gracias, Antoine. En cuanto al dinero, mucha gente se está preguntando también, ¿ok? Si no hay dinero, ¿cómo se promocionan los políticos? Bueno, creo que puede ser una promoción de ideas también bastante importante, pero yo creo que también quedar claros en algo. Antoine, ¿mucho dinero hace un buen político? Bueno, al final del día el tema es el recurso estatal, ¿no? Eso primero es lo más importante que tenemos que entender. No nos debería de sorprender el recurso que exista, si bien vivimos una contracción económica, una crisis económica, pero que también recordemos que las entidades del sector público manejan un presupuesto y una planificación, ¿no? Entonces eso está concebido y es un gasto recurrente para el Estado, primero que todo. En segundo lugar, respecto a la inferencia que tú haces, es importante, pero vuelvo y repito, respecto a los beneficios que mencionaba antes, que tengas más dinero va a depender en la forma en la que se utilice de cómo puede beneficiar a los ecuatorianos. Yo creo que eso es lo más importante, sin caer, vuelvo y repito, en los temas de clientelismo, y yo creo que también esto invita, en la ausencia de recursos, a un poco a reimaginar y a repensar realmente cómo tienen que ser hoy por hoy las campañas políticas. Vivimos en un contexto en el que cada vez, Patricio, un ejemplo de esto es esta entrevista, la podemos tener de esta manera, porque ya cada vez más el espacio y el protagonismo que tienen las plataformas virtuales es mayor. Si no, para muestra de un botón también, tenemos la rendición de cuentas que dio el presidente Noboa. ¿Cuándo habíamos percibido una rendición de cuentas con esas características? Yo personalmente no lo recuerdo. Entonces, yo creo que esto lleva a repensar a los partidos políticos, en el caso de que esto se aprobara, a repensar justamente sus estrategias. Algo muy importante para los oyentes, para los espectadores de tu programa, es también entender de que esta medida, si llegase a ser aprobada, primero no va a tener una afectación en las elecciones del 2025. Y segundo, también hay que entender de que esto es un camino, digamos, bastante largo, por decirlo así, por recorrer, porque es una reforma constitucional, ¿verdad? Entonces tiene que pasar, como ya sabemos, hay un pronunciamiento favorable de la Corte, ahora está en la Asamblea, que tiene ciertos matices interesantes hoy por hoy en su relacionamiento con el Ejecutivo. Y bueno, inclusive luego la misma Corte ha pedido que se les devuelva el documento para una revisión final. Entonces, todo, y luego tiene que entrar un plebiscito, en fin, entonces todo este espacio, digamos, de tiempo va a ser seguramente, en el caso de suceder, de pasar, de ser aprobado, va a afectar ya las elecciones para alcaldes, pues que son las seccionales para el 2027, si no me equivoco. Un mal político con malas propuestas, definitivamente por más dinero que tenga, no va a llegar al electorado y es un gasto innecesario de parte del Estado. Así es, o sea, el tema es que hay ocasiones, hay partidos inclusive que, hoy te repito, tienen candidatos que no son conocidos, que no hay, digamos, posibilidades desde un criterio de sensatez, ¿no? Yo creo que también eso es muy particular en los presidenciables. Pero efectivamente, si tienes el recurso, pero si tienes unas muy malas ideas de cómo hacer tu campaña,
realmente cuál es el alcance de tus propuestas. Y yo creo que desde ahí nosotros ya como ciudadanos, como electorado, podemos tener una fotografía de cuáles son los reales y los verdaderos intereses de este o de esta candidata en el caso de ser mujer. ¿Quiénes podemos decir que van a ser las personas que van a estar en contra, los actores políticos que van a estar en contra de este tipo de iniciativas presidenciales? Bueno, como te mencionaba, uno de los beneficios es que al final del día los partidos podrían lograr su autofinanciamiento, su autosuficiencia. En el caso de, digamos, de que ya existan, que de hecho ya hay ciertos bloques en la Asamblea que se han manifestado en contra de esta iniciativa, pues son los partidos a los que seguramente sí les va a costar un poco más financiar sus campañas. Y esto, el financiamiento de su campaña también va por un tema de credibilidad, ¿no? El sector privado financia un partido en el que cree, un proyecto político en el que cree, al que le da su respaldo. Si vemos que por haber circunstancia el partido Patito Blanco no logra, digamos, recibir este financiamiento, yo creo que también eso es una muestra de que hay un sector privado, en este caso, de que realmente no lo respalda. Y no podemos olvidar que el sector privado, y cada vez lo hemos venido presenciando con más, creo que ha sido mucho más palpable, lo hemos venido presenciando con más frecuencia, de que el sector privado también tiene un rol muy importante. Es algo que yo creo, me arriesgaría a decir, que despuntó en el periodo del expresidente Lazo. Se empezó, yo sé que el término de las APPs, las alianzas público-privadas, siempre ha existido hace muchísimos años atrás, pero es en el boom, yo me arriesgaría a decir como analista, del periodo del presidente Lazo y hasta el día de hoy, ahora en el periodo del presidente Noboa, de que toma cierto protagonismo y es muy importante, ¿verdad? Porque el sector privado es uno de los actores que fortalece un sistema democrático, el sistema productivo, entre otros. Se dio luz verde por parte de la Corte Constitucional como para que pase ya a la instancia de la Asamblea. La Asamblea en este caso deberá tramitar, debatir y resolver el tema para que luego pase el referéndum. ¿Qué espera Antoine de una Asamblea que no es bien vista? Una Asamblea que no siempre ha votado a favor de los intereses de los ecuatorianos, una Asamblea que muchas veces ha generado unas alianzas que ni uno se lo cree, solo por unos cuantos votos, que no sabe qué negociados hay detrás quizá. ¿Qué se espera de esta Asamblea cuando le llegue ya el proyecto en sí? Bueno, realmente, primero, yo creo que eso también es un pantallazo para nosotros como ciudadanos, entender cuáles son los motivadores o cuáles son realmente las posturas de los partidos políticos, porque recordemos que los asambleístas, salvo que se declaren independientes, los asambleístas vienen con directrices de un líder o lideresa de su movimiento político. Entonces, eso primero nos da una claridad de cuáles son las intenciones. En segundo lugar, efectivamente, la asamblea goza de una muy mala reputación ante el electorado. Esto lo he podido contrastar a través de muchísimas encuestas, pero yo creo que a veces sí existen ciertos destellos de claridad y de objetividad que podrían llevar a una votación más consecuente, a un procedimiento, digamos, más consecuente. Ahora también recordemos que van a entrar en un periodo de vacancia legislativa, recordemos también de que el periodo político, digamos, de ellos en funciones también está feneciendo, entonces habrá que ver, habrá que analizar en ese tablero político, que en el Ecuador es bastante volátil, cómo los comportamientos se van a ir dando respecto a esta posible reforma. Antoine, para despedirnos y agradeciéndote por tu tiempo, el financiamiento estatal, el financiamiento público, el financiamiento de nosotros, los que estamos pagando impuestos mes a mes, año a año, ¿es sano? ¿Es bueno para las finanzas públicas o solo es bueno para ciertos sectores políticos? Bueno, el financiamiento es parte de la campaña, ¿no? O sea, el Estado debe de también brindar las facilidades a los diferentes partidos porque, o sea, a ver, si bien la propuesta iría a la reforma del financiamiento como tal, sí es sano, pero hay que ver con qué medidas. O sea, no puede ser simplemente a discrecionalidad, digamos. Yo creo que hay que implementar mecanismos que hagan que sea un proceso un poco más riguroso, perdón, y así que ahí sí, digamos, en el caso de no pasar esta reforma, ahí sí, pero digamos, que se permita el financiamiento estatal con ciertas particularidades. Me invento, cuando un partido tiene cierto número de afiliados, cuando un partido tiene una estructura, digamos, mucho más robusta, o sea, que se califiquen ciertos aspectos. Podríamos demorarnos horas viendo cuáles deberían ser como este checklist que los partidos deberían de cumplir para que justamente sea inclusive, no quiero decir un poco más difícil, pero sea un poquito más exigente el proceso, porque también así de exigente nosotros debemos de ser con nuestras autoridades. El poder está en nosotros. Es lo que requerimos y es lo que quisiéramos todos los ecuatorianos. Estimado Antoine, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ti, Patricio, invitar a la ciudadanía a que escuche estos espacios tan importantes de diálogo, de debate, que lo único que yo pretendo realmente y me congratulo realmente de participar
trabajar es en que se genere un juicio crítico, un mejor análisis de cara a las elecciones 2025. Muchísimas gracias. Les agradecemos a ustedes también, queridos amigos. Esto fue Ecuador al Día, analizando la iniciativa presidencial del retiro de financiamiento a políticos en sus campañas. Les habló Pato Alvarado, para mí un gustazo enorme y que tengan un excelente día.